Shalom, buenos días amigos y amigas. Bienvenidos a los que les gusta este tipo de estudios académicos de la Biblia, de la teología, de la filosofía, de la Torá. Entonces, el día de hoy quiero en esta mañana, para los que gusten, estudiar un poquito sobre los ismos, escuelas de pensamiento, que ya que existen muchas en el mundo, siempre han existido lo que es las escuelas de pensamiento. Cada persona dice su forma de pensar, perdón, muchas veces es en base a su religión, en base a su cultura, en base a lo que ha aprendido, en base a lo que sus padres le han instruido, le han enseñado. Entonces, y también depende mucho de los tiempos en que cada generación ha vivido, ¿no es cierto? De hecho, hay un dicho que dice: la generación pasada fue mejor, dicen muchos, ¿verdad? En parte es verdad, pero también el mismo sabio Salomón dice: no digas que todo tiempo pasado fue mejor. No es así. Como tú vives lo que hace los tiempos, que sean buenos o que sean malos, ¿no es cierto? Si tú practicas las virtudes, los tiempos van a ser buenos. Si tú practicas los vicios, los tiempos van a ser malos, ¿no? Entonces vamos a ver si le damos un toque académico el día de hoy a los que estudian sobre estos temas. Y vamos a darle un estudio sobre los ismos, escuelas de pensamientos, ¿no? Entonces usted va a escuchar mucho: cristianismo termina en ismo, islamismo termina en ismo, agnosticismo termina en ismo, ateísmo, pluralismo. Va a encontrar muchos ismos, ¿verdad? Entonces, vamos a conectarnos para estudiar un poquito sobre esto. Entonces, ¿qué son los ismos? Sencillamente son escuelas de pensamiento filosóficos humanos que buscan acercarse a Dios o a su Dios, porque también hay que entender que no necesariamente el Dios que es para usted Dios es el Dios de otro. En el mundo antiguo había la creencia diversa. Por ejemplo, acá los incas pensaban que el sol era su dios. En la Roma pagana pensaban que el sol era su dios. En Egipto, Ra era el dios de los egipcios. Entonces depende de cuál dios. El dios de Israel era Jehová, Elohim. Entonces hay muchos dioses. Entonces, a través de los siglos han ido apareciendo los ismos con un tinte ya un poco filosófico griego, sobre cómo buscar o acercarse a Dios, a la manera como ellos creían que podían acercarse y agradar a Dios, incluso tratando de lograr su propia salvación, digamos, ¿no es cierto?, conforme a los conceptos que ellos tenían. Entonces, cuando el hombre comenzó a buscar el saber, el conocimiento, cuando comenzó la era de los presocráticos. Pre quiere decir antes de Sócrates, ¿no es cierto? Con Sócrates viene la famosa filosofía clásica: Sócrates, Platón, Aristóteles. Entonces, ya comenzaron con los griegos justamente a ver este pensar filosófico, y ahí es donde se da el origen a lo que es la filosofía, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Sencillamente quiere decir aspiración a la sabiduría, ¿no es cierto?, al conocimiento, al saber. Comienzan a existir los tratados, los discursos, el logos, como usted sabe. Entonces, filosofía sencillamente es amante de la sabiduría, amante del saber, del conocimiento. Pero vuelvo a aclararlo, o sea, ¿a qué conocimiento? Entonces, uno es el conocimiento del Dios de Israel, otro es el conocimiento de los dioses de Egipto, otros son los conocimientos de los dioses griegos, como Zeus y los 12 dioses que vivían en el monte Olimpo. Otros eran los sistemas filosóficos de los Rig Vedas. Entonces, ¿de cuál dios, no es cierto? Entonces, justamente ahí es donde vienen a existir diferentes escuelas de pensamiento, pero entre comillas, digamos, ya de una manera académica. Recuerden que Platón, él funda la academia. Después Aristóteles, que fue su discípulo, funda el liceo. Las escuelas o las escuelas comienzan después de existir. De ahí con los romanos nacen los colegios. Colegio quiere decir en romano, en latín antiguo, reunión, sencillamente lugar de reunión. ¿Y dónde comenzaron los colegios? En las partes subterráneas se reunían 5 o 6 amigos que querían estudiar algunos temas, investigar, lo cual era prohibido antiguamente, y lo hacían,
y de esa manera nacieron los colegios. Después, en la época un poco medieval todavía, o ya quizás terminando la era medieval, vinieron a existir las universidades, sobre todo en lo que es Francia, ¿no es cierto? Después vino la Revolución Francesa y ha cambiado mucho el pensamiento. Entonces, vamos a estudiar un poquito esto de los ismos, ¿no es cierto? Entonces, quiero citar lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 8, y en 1 Timoteo 6 al 20, dice: el apóstol Pablo combatía en su tiempo estas falsas filosofías o sabidurías de los griegos, o conocimientos en base a la razón que daban los griegos. Aún Santiago enseñaba que la verdadera sabiduría viene de lo alto. Si usted lee el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice que la verdadera sabiduría, la sabiduría que el hombre y la mujer necesitamos en este mundo conocer, es la que viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces hay que diferenciar la sabiduría griega, la sabiduría egipcia, la sabiduría romana, la sabiduría del Dios de la Biblia, aunque humanamente en base a la experiencia y en base al conocimiento, al estudio, se pudieron aprender mucho los griegos sobre todo. Sin embargo, esa filosofía era incompleta. ¿Por qué? Porque no había una revelación. Recuerden que para que haya una religión, por ejemplo, tiene que haber una revelación, ¿no es cierto? Entonces, cada religión tiene un libro sagrado que es su revelación. Por ejemplo, el cristianismo tiene la Biblia, que es su libro de religión, de revelación. Por eso existe como religión el cristianismo, aunque hay muchos tipos de cristianismos. Por ejemplo, está el cristianismo tradicional católico, apostólico y romano. Está el cristianismo ortodoxo que se separó en el siglo IV de la iglesia católica que fundó Constantino, oficialmente en Roma. Después vinieron a existir en la era de la Reforma los protestantes con Martín Lutero, con Calvino, con Zwinglio. Después vinieron los hermanos Wesley. Y bueno, de ahí Enrique VIII también se separó de la iglesia católica porque no le permitió el Papa divorciarse con la mujer que estaba casado, porque ya no la amaba. Él quería casarse con Ana Bolena, y como no le daban el divorcio, porque usted sabe que antes del Eloy Alfaro en otro país, por ejemplo, no había el divorcio, la persona se casaba y ahí se moría. Entonces sucedieron muchas cosas a través de los siglos y se fueron formando diferentes tipos de cristianismos. Por eso es que cuando hablamos de los ismos, que son escuelas de pensamiento, obviamente también entra el cristianismo, porque hay muchos tipos de pensamiento dentro de los cristianismos. Por eso es que incluso en el mundo existen en la actualidad casi 50,000 denominaciones cristianas con personería jurídica, lo que quiere decir que son legales, ¿no es cierto? Pero tienen diferente hermenéutica, diferente interpretación de la Biblia, diferente pensamiento, ¿no? Entonces vamos a estudiar algo básico sobre los ismos. Quiero saludar a Julia que está escuchando, también a mi amigo Héctor Hurtado de Ambato. Él es profesor de la Universidad Técnica de Ambato, y gracias, Héctor, por escucharme. Entonces, ¿qué es el agnosticismo, por ejemplo? ¿No? El agnosticismo sencillamente quiere decir que no sabe nada, que no conoce nada, es ignorante, no en el sentido de insulto, sino en el sentido que desconoce sobre algún tema o incluso sobre Dios. Por lo tanto, el agnóstico sencillamente va a decir: no sabemos o no podemos decir que hay Dios o no hay Dios. Puede ser que exista Dios, como puede ser que no exista Dios, y al agnóstico no le interesa más que vivir su vida diaria, dedicarse a lo suyo. Entonces, si está Dios, pues bien; si no está Dios, también está bien. Entonces, ellos no pueden creer o afirmar que existe Dios, pero tampoco pueden desafirmar que no existe Dios. Entonces, para ellos demostrar que Dios existe es algo absurdo, y demostrar que no existe también es algo absurdo, porque el hombre siempre está pensando en Dios. El ateísmo, por ejemplo, niega a Dios, pero el ateo, aún para negar a Dios, tiene que pensar en Dios, ¿verdad? El ateo que no piensa en Dios no puede ser ateo, porque tiene que negar a Dios. Gracias, Héctor, por tu saludo desde Ambato, ¿no? Entonces,
Entonces, miren, el agnóstico es alguien que no le interesa, no le va ni le viene si existe Dios. Sea que existe o no existe. Hay el animismo que en cambio atribuye a todos los seres vivos una o varias almas, sean seres humanos, animales o plantas. Considera que el alma es la causa primera de todos los actos. Claro, recuerden que en la Biblia existe, según revelación del apóstol Pablo, el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Y en la teología cristiana, en el alma está la mente, la voluntad y las emociones, ¿no es cierto? La mente, la voluntad y las emociones no está en el cuerpo, sino en el alma. El alma es la que decide los actos que va a hacer el cuerpo, sea para bien o para mal, obviamente dentro del cristianismo. Entonces el animismo atribuye almas a todos los seres vivos, no importa si son animales, no importa si son aves, no importa si son seres acuáticos, incluso las plantas, aunque es un sistema vegetativo, también tienen un alma vegetativa según el animismo. Entonces, recuerden que Aristóteles él fue el primero en escribir una gran enciclopedia. Él escribió sobre muchos temas, incluso usó mucho la razón Aristóteles, y él incluso estudió mucho sobre las plantas, ¿no es cierto? Entonces, el animismo va a atribuir que no solamente el ser humano tiene alma, también los animales y también las plantas, ¿no es cierto? Ese es el sistema filosófico del animismo. En cambio, en el cristianismo dirían, no, el ser humano tiene alma. En el judaísmo, en cambio, ahí se habla de la nefesh, que la nefesh es algo que los animales y los seres humanos tenemos. Pero el hombre tiene una neshama, que es un alma superior también a la nefesh animal, ya que la nefesh animal solo se deja o se guía más por los sentidos. ¿Me explico? Por eso ustedes pueden ver que, por ejemplo, un perro cuando ve a su amo, mueve la cola, se alegra, o cuando va a comer, o cuando no aparece su amo, se entristece, ¿no es cierto? Entonces, tienen una nefesh en base a los sentidos, diría el judaísmo, pero el ser humano tiene una neshama, que es un alma superior, en donde incluso entra la razón, ¿no es cierto? Y puede planificar las cosas, tomar decisiones en la vida, etcétera, etcétera. Mientras los animales viven más por instinto, ¿no es cierto? Entonces, eso es el animismo, que todos los seres vivos tienen alma, no importa si son humanos, no importa si son animales, no importa si son plantas. Es triste, por ejemplo, cuando uno estudia la historia del cristianismo. Cuando llegó a América el cristianismo oficial con los españoles, se mató como 1 millón de indios en toda la América, y en parte era porque se decía que los indios no tenían alma, o que los negros también, durante mucho tiempo los esclavos, muchos consideraban que no tenían alma, entonces se los castigaba o se los mataba y no había cargo de conciencia, porque en ese tipo de cristianismo que conquistó América, obviamente, aunque se hablaba de la evangelización con la cruz, pero también trajeron la espada, y sencillamente los indios no eran seres que tenían un alma, aunque esto suene hoy impresionante en nuestra época, era así. Ahora, ¿qué es el ascetismo? Ascetismo es otra escuela de pensamiento que se basa en mortificar los sentidos. Saludos también para el vecino Alfredo que está escuchando este estudio. ¿Qué es el ascetismo? No, es ese estilo de pensamiento ya muy antiguo, muy arraigado desde hace miles de años, donde se cree que mortificando los sentidos, castigando el cuerpo, se va a ganar favores de los dioses. No importa el dios en que las personas crean. De hecho, por ejemplo, en lo que hoy es México, los mexicas y todos esos grupos en lo que hoy es el Gran México, ellos sacrificaban a personas, sacrificaban a mujeres vírgenes, y le sacaban el corazón, y porque pensaban que de esa manera agradaban a sus dioses, castigando el cuerpo, mortificando el cuerpo de las doncellas. De hecho, la historia dice que una de las causas de los grandes problemas que tuvo México antes de que lleguen los españoles y se separen las tribus, lo cual no permitió que resistan a los españoles,
porque muchas tribus apoyaron a los españoles, fue justamente porque hubo una boda ahí donde uno de los jefes de esas grandes tribus de lo que hoy es México, eh, dio a su hija pues por esposa del hijo de otro rey de esos pueblos, y justamente en la creencia de ese pueblo le sacaron el corazón el mismo día de su boda, y aún latía el corazón de esta princesa, y el padre cuando vio eso obviamente no le gustó y se armó la guerra y la división entre esos pueblos, y poquito después llegó Hernán Cortés y aprovechó todo eso, ¿no? Entonces el ascetismo le da la idea de que usted puede ganar favores de Dios si es que castiga el cuerpo. Pero ¿hasta qué punto eso es correcto? Por ejemplo, usted va a ver en Semana Santa muchas personas, bueno, hoy no tanto, pero yo recuerdo en mi época cuando era niño todavía existía esto, y mucho más antes, donde mucha gente cargaba cruces en las espaldas, tremendos pesos, incluso algunos se hacían flagelar, latigar, le sacaban sangres, se ponían o se ponen coronas de espinas, porque pensaban que de esa manera iban a ganar favores de Dios, ¿no es cierto? Yo recuerdo acá, no voy a decir el nombre, recuerdo la historia de un famoso boxeador aquí ecuatoriano que vivía en Quito, que llegó a ser muy conocido a nivel mundial, incluso que justamente él tenía una de estas prácticas, ¿no? En los años que él vivía, 60, 70, cuando era joven, como él era boxeador, bueno, tenía tentaciones también, y a veces en el año tenía sus cosas, y él lo consideraba un pecado, porque era bien religioso, y justamente en Semana Santa buscaba la manera de ganar los favores de Dios, y lo hacía caminando de rodillas, latigándose en Semana Santa. Entonces, ¿es verdad? ¿Respalda la Biblia eso, que si usted se castiga el cuerpo va a ganar favores de Dios? ¿Tiene lógica eso? Por ejemplo, Martín Lutero, antes de que comience la Reforma Protestante, en 1517, con las famosas 95 tesis, donde él combate la venta de las indulgencias y dice que la venta de indulgencias no las respalda la Biblia, que era un negociado de Roma, decía él. Él, antes de protestar contra la iglesia oficial de la época, él comenta en su biografía que se latigaba cada vez que pecaba en soledad, porque él dice que el hombre peca más cuando está en soledad. Donde nadie lo ve, dice Lutero, es donde más va a pecar el hombre, porque el hombre cuando está en sociedad tiende a mostrar una cara que no necesariamente es en su intimidad. Entonces él pecaba tanto, dice, siendo monje agustino, que se latigaba, y muchas veces lo encontraban bañado en sangre en su cuarto, hasta que un teólogo le dijo: hermano Martín, no ayudas al alma castigando el cuerpo. Hermano Martín, no ayudas al alma castigando el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma es la que decide si va a hacer actos buenos o actos malos con el cuerpo. Porque el cuerpo puede pedir mucha comida, si a usted le gustan las comidas rápidas, pero la razón le dice que puede morirse de un infarto, ¿no es cierto? El cuerpo le puede pedir dormir muchas horas, pero la razón le dice que tiene que levantarse temprano. O sea, entonces usted decide. Si usted es casado, tiene su esposa, su cuerpo le puede querer pedir adulterar si ve mujeres hermosas por ahí, pero su razón le dice: no, estás casado, tienes una esposa, tienes que respetarla. Usted decide, ¿verdad? Entonces, no se ayuda al alma castigando el cuerpo, decía ese teólogo que fue maestro de Martín Lutero. Entonces, el ascetismo sencillamente es esa idea de que si usted mortifica los sentidos, castiga su cuerpo, practica abstinencias también, por ejemplo, no necesariamente solo el castigarse, hay otros que tienen ayunos de 30 a 40 días, no toman agua, incluso algunos se privan de sexo estando casados, ya que piensan que de esa manera van a llegar al objetivo que es ser más perfectos espiritualmente y van a agradar a Dios. Entonces castigan el soma en griego es cuerpo, la psique en griego es el alma. Entonces de esa manera se practican muchas religiones y sectas orientales, y es muy común, aún en los varios tipos de cristianismos como la Iglesia Católica, es muy normal que sobre todo en lo que es Semana Santa haya este tipo de flagelación. Por ejemplo, cuando usted ve los cucuruchos, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando era niño era muy normal ver los cucuruchos en ciertas fiestas. Esa tradición comenzó en la edad medieval en la Iglesia Católica,
porque justamente era una manera de avergonzarle al que más había pecado ese año antes de Semana Santa, ¿no es cierto? Entonces, si había una persona que ese año se había emborrachado mucho, si le descubrieron que andaba en relaciones indebidas, adulterios, fornicaciones, si le descubrieron que hizo negocios chuecos y robó, si era un hijo irrespetuoso con los padres, la tradición católica fue de vestirlos de cucuruchos y ponerlos a las entradas de las iglesias, donde daban las misas justamente para avergonzarlos y decir, estos son tremendos pecadores. Entonces, ¿ellos qué optaron por hacer? Por ponerse la capucha, porque no les ponían capucha originalmente, solo les ponían ese traje de cucuruchos, pero para no sentirse avergonzados con el tiempo les permitieron ponerse la capucha. Entonces en la edad medieval antigua uno ya sabía, o sea, ese está vestido de cucurucho en la iglesia, ese es un terrible pecador que habrá hecho, ¿no es cierto? Hoy la gente desconoce ese tipo de conceptos, pero ese es el plano original de los cucuruchos cuando se originaron. Entonces, el ascetismo va a decir, si usted quiere agradar a Dios, tiene que castigar su cuerpo, castigar los sentidos o aún el alma. Hay que entender que, por ejemplo, en la Biblia las relaciones sexuales, si es con la esposa, está bien, no hay ninguna prohibición, pero en muchos grupos le ven al sexo como pecado incluso. Incluso muchos antiguamente pensaban que la relación sexual entre Adán y Eva dio a luz el pecado. Y en realidad no es así, porque Dios mismo les ordena que se multipliquen y llenen la tierra. Y si no tenían intimidad, ¿cómo se iban a multiplicar? ¿No es cierto? Un hombre y una mujer cuando se unen van a procrear, por lógica. Entonces, sea que usted practique o no el ascetismo, porque puede haber ascetismo católico como castigarse el cuerpo. Antes, después de las confesiones, a veces le mandaban a caminar de rodillas algunas cuadras, según el sacerdote le mandaba hacer, otros le mandaban hacer muchos rezos, muchos Padre Nuestros, muchos Ave Marías, pero también en el medio evangélico hay mucho ascetismo, hay muchos ayunos, muchos piensan que orando horas y horas, días, y ayunando días y días, piensan que de alguna manera Dios va a favorecerlos, ¿no? Pero hay que entender que en la correcta exégesis o hermenéutica de la Biblia, la oración lo que es una comunicación con Dios, para uno encontrar la guía, aparte de la Biblia, en el camino que Dios quiere que uno ande. Y el ayuno, si bien es cierto, saludable para el cuerpo, de vez en cuando es muy bueno, también es un momento donde uno puede tener conexión con Dios. Pero en la Biblia, cuando alguien ayunaba, no trabajaba, o sea, se encerraba en su cuarto o en algún lugar, oraba, leía las escrituras y ese día no comía. Entonces, digámoslo así, cada religión tiene su tipo de ascetismo. En la Biblia, la sedacá o lo que son las buenas acciones, ayudar al prójimo, al necesitado, era lo que le permitía que Dios le cambie un juicio negativo a esa persona en algo positivo o se le anule. No necesariamente la oración, porque la oración es una obligación de todo ser humano. El ayuno tiene que ver también con la salud del cuerpo. Pero la sedacá, las buenas acciones, es lo que a Dios le movía en ciertas cosas a perdonarle al hombre, ¿no es cierto? Ahora, el ateísmo niega la existencia de Dios, de un Dios personal, ¿no? De un Dios personal. A partir del Renacimiento cobró mucha fuerza y no admite a un Dios personal y creador de todas las cosas. Se llaman a sí mismos ateos desde la época del Renacimiento. Ahora, ¿qué es el Renacimiento? El renacimiento quiere decir volver en el tiempo, ¿no? Esto se dio en lo que hoy es Italia, sobre todo en Florencia. Ahí se dio el renacimiento donde se salía ya de ese poder de la iglesia oficial de Europa de la época, donde lo único que se enseñaba es filosofía y teología. Y todas las respuestas las tenía la iglesia para la humanidad. Y pobre del que piense diferente, sencillamente lo quemaban. Si alguien traducía la Biblia a otro idioma, lo quemaban. Si alguien decía el Padre Nuestro en otro idioma, lo quemaban. Entonces, la iglesia tenía las respuestas para todo, para todo. Sin embargo, hubo un grupo de personajes en el Renacimiento, que quiere decir volver en el tiempo, que comenzaron ya a pintar, por ejemplo, comenzaron
a existir las universidades, etcétera, etcétera. Entonces va a ser en este tiempo donde se da la fuerza un poco al ateísmo como hoy lo conocemos. Porque en el mundo antiguo no era lo mismo el ateo de la época de Sócrates, Platón, Aristóteles, de la época de Yeshua, no era el mismo ateo del ateo de hoy. En la época de Yeshua, un ateo era el que no creía en el Dios de otra persona, ¿me explico? Pues por ejemplo, hoy ateo uno tiene la idea de alguien que no cree en ningún Dios, pero en el mundo antiguo un ateo era el que decía, tu Dios no existe, solo existe mi Dios. Entonces, yo creo en mi Dios, pero no creo en tu Dios. Entonces el otro que le predicaba de su Dios, al ver que le rechazaban a su Dios, decían, ese es ateo. Me explico, pero no porque no cree en Dios, sino que no aceptaba a su Dios. De hecho, en el siglo IV hay una historia bien interesante, que cuando le predicaron a un romano sobre el Dios de Israel, que es espíritu, que no se lo puede ver, y él dijo, ¿y ese Dios tiene barba? Y le dijeron, no, el Dios de Israel no tiene barba. Entonces, él dijo, no, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que un Dios no tenga barba? Así que no creo en tu Dios. Porque los romanos y los griegos antiguos hacían imágenes de todos sus dioses. Entonces, cuando entraron los griegos y los romanos a Israel, a Jerusalén, al templo, decían, ¿dónde está el Dios de ustedes? Para homenajearle. Y ellos le decían, no, está en el cielo, está en el cielo. Y decían, no puede haber un Dios en el cielo o un Dios que no tenga barba, ¿no es cierto? Entonces, el ateo de hoy da la idea de alguien que no cree en Dios. Pero el ateo antiguo creía en un Dios, solo que rechazaba a los dioses de las demás personas, ¿no? El ateo de hoy, por ejemplo, en el prefijo a, recuerden que en griego es negación, ¿no? Negación. De hecho, ateísmo, ateo, quiere decir negación, que Dios no existe. Pero aquí en la Biblia les quiero leer un poquito lo que dice un salmo, dice, ¿no? El Salmo 14 dice el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. La palabra necio en griego es raka. Raka quiere decir cabeza hueca, o sea, ¿por qué? Porque justamente es una ofensa tan grande que alguien diga que no hay Dios, cuando la misma naturaleza nos enseña que hay un Dios, porque las cosas que existen, dice el apóstol Pablo en Romanos, no pueden existir de la nada. ¿No es cierto? Nadie puede decir que el celular apareció de la nada y que nadie lo hizo. Nadie puede decir que una cama, que un sillón, que una refrigeradora, que un reloj apareció de la nada. Tiene que haber alguien que lo hizo. Aún nuestra mente, nuestra alma nos dice que hay un Dios. Entonces, Pablo dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Lo mismo dice el rey David en el Salmo 14 y el Salmo 53. Él dice el necio, el raka, el cabeza hueca, suena fuerte, pero eso dice la Biblia hebrea, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno, dice, ¿no? Entonces miren, aún el gran Agustín de Hipona llegó a decir, Dios no existe para aquel que no le conviene que Dios exista. ¿Me explico? Entonces, una persona que no quiere dar cuentas a Dios, dice Agustín de Hipona, va a decir que Dios no existe porque justamente no le conviene pensar que Dios existe, porque obviamente Dios pediría cuentas de sus actos, ¿no es cierto? Entonces el ateísmo niega la existencia de un Dios personal, no admite un Dios personal que se interesa por las personas, por usted o por mí, por los pueblos, de acuerdo al concepto del ateísmo. De ahí viene el deísmo, de ahí viene el deísmo, que es otra escuela de pensamiento donde se dice que Dios es el autor del mundo. Tiene que ver con todas las religiones y es más un Dios natural que personal. Entonces, para el deísmo, Dios sí es el autor del mundo, pero no es un Dios personal. A Dios no le interesa su vida. Sin embargo, Dios sí creó todo porque Él es un Dios natural. Dice, no trata con el pecado, con lo moral o inmoral, con lo amoral. No trata con el perdón o la salvación. Más bien es solo un arquitecto que mantiene el universo funcionando con mucha precisión, ¿no es cierto? Con mucha precisión. Y, por ejemplo, Voltaire, que era un francés muy famoso, él era un deísta, ¿no? Entonces ellos decían,
Que Dios existe, sí, pero es un Dios que creó el universo, lo dejó funcionando y no le interesa nada más. Es como cuando usted contrata un arquitecto, un maestro albañil, le construye la casa y se va. No le interesa nada más. Es el ejemplo que ponía el deísmo. De ahí viene el dualismo, que es un sistema filosófico que admite la existencia de dos fuerzas de igual poder en el universo, ¿no es cierto? Entonces el dualismo va a decir que existen dos fuerzas de igual poder en el universo, el bien y el mal, como en el cristianismo le pusieran el angelito y el diablito, ¿no es cierto? O Dios y Satanás. Entonces, hay dos fuerzas de igual poder en el universo que rigen la vida de las personas, y estas dos realidades, dicen ellos, tienen igual poder en el universo, son inllevables entre sí. Entonces, estas dos fuerzas del universo no se pueden llevar entre sí porque son polos opuestos. ¿Me explico? Imposible que se lleven. Es como que usted quisiera hoy poner a vivir en una misma casa al presidente Moreno y al expresidente Correa, ¿no es cierto? Eso sería imposible, ¿verdad? Entonces, según el dualismo, estas dos fuerzas del universo, del bien y del mal, no se pueden comprender. Son un yugo desigual, no se entienden. Entonces, el bien y el mal, el uno es positivo y el otro es negativo. Un ejemplo es el yin y el yang, ¿no? Que es un sistema filosófico que quiere decir que todo lo blanco que es bueno tiene un puntito negro donde a veces actúa mal, o todo lo malo que es negro tiene un puntito blanco que a veces actúa bien, ¿no es cierto? Ese es un sistema filosófico, pero según la Biblia no es que existen dos poderes en el universo, que a veces gana el bien, a veces gana el mal, no, solo hay un poder, y es de Jehová, el Dios de Israel, y aún el mal trabaja para él si es que Dios quisiera hacer que Satanás, los ángeles caídos trabajen o las personas malas trabajen. Él puede utilizarlas, pero no es que a veces gane el bien o a veces gane el mal. Solo hay un Dios dentro de la Biblia que es el verdadero Dios y es el Dios de Israel, ¿no es cierto? Entonces, el bien y el mal, de acuerdo a la Biblia, habita en el corazón de las personas. Es decir, en mí, en usted, toda persona nace con la inclinación al bien y la inclinación al mal. Usted y yo podemos hacer buenas acciones o malas acciones, cosas que van a agradar a Dios y a la sociedad, o van a desagradar a Dios, a la sociedad, o al Estado, o a las leyes, etc. Entonces, de acuerdo a la Biblia, no hay un dualismo, porque el dualismo da la idea de dos fuerzas iguales, ¿no? No. En la Biblia solo hay un poder y es el del Dios de Israel, el Dios de la Biblia, ¿no es cierto? El eclecticismo es un sistema filosófico que trata de conciliar todas las tesis de los diferentes grupos y sistemas, trata de aprovechar lo bueno de cada pensamiento o escuela y lo acomodan para sí. Entonces, el ecléptico o el eclecticismo es otro sistema, es otro ismo o escuela de pensamiento donde ve las tesis de cada grupo y va sacando lo que le conviene, lo que le conviene, lo que le conviene, aprovecha lo que ellos consideran bueno y lo que no lo consideran bueno para ellos lo rechazan. Esa es la escuela del eclecticismo. Está también el ecumenismo. El ecumenismo en griego da la idea de vivir en una misma casa, pero con diferente pensamiento, ¿no? Lo cual es bien complicado, sobre todo en asuntos políticos y de religión. Eso es bien complicado. ¿Por qué? Porque vivir con diferentes pensamientos en una misma casa es bien complicado. Por ejemplo, basta que lleguen las elecciones. Por ejemplo, aquí en Ecuador pasó eso en las elecciones anteriores. Muchas familias peleaban entre padres, hijos, hermanos. Se peleaban porque unos defendían a un político, otros defendían a otro político. Y a tal punto llegó ese extremo que se hizo noticia en las elecciones pasadas, porque justamente los diferentes tipos de pensamiento, o sea, entonces el ecumenismo da la idea de vivir en una misma casa, pero es bien complicado. Sin embargo, muchos lo intentan. Por ejemplo, usted va a encontrar de vez en cuando una reunión ecuménica, va a encontrar a un evangélico de pronto dirigiendo la alabanza, a un sacerdote católico predicando, va a encontrar a otros religiosos sentados ahí participando de otros grupos religiosos,
Pero eso es bien complicado, porque el momento que ya comienzan a hablar doctrina va a haber choques. Por eso que en el Ecuador, que hay libertad de culto, cuando crearon o se creó la ley de culto, después del Eloy Alfaro se dio la libertad de culto. Obviamente fue bueno, fue de acuerdo a la ley, fue bueno, pero cuando en Montecristi, por ejemplo, en el 2008-2009, quisieron reformar estas leyes de culto y darles otras tesis, se reunieron muchos líderes de muchas iglesias, obviamente la católica, la ortodoxa también, con el obispo que acá es representante en el Ecuador. Estuvieron muchos representantes evangélicos, de los testigos de Jehová, del judaísmo, del islam, y cuentan los amigos que estuvieron en esas reuniones que fue bien complicado, y eso que estamos hablando solo de asuntos de leyes, de libertad de culto, peor si nos metemos a doctrina, ¿no es cierto? Entonces, el ecumenismo, aunque muchos sueñan con el ecumenismo, es algo imposible, digo yo, porque si bien es cierto, por respeto, por democracia, se pueden sentar en una misma mesa y está bien para respetar las libertades de culto, ahí yo sí considero que está bien, pero el momento que van a tratar doctrina en una mesa, eso va a ser una guerra, eso no lo dude, ¿no es cierto? Entonces, el evangélico va a decir que no hay que adorar a las imágenes, el católico le va a decir que hay que adorar a las imágenes, el evangélico le va a decir que solo a Dios se le ora en el nombre de Jesús, el católico le va a decir que también la Virgen intercede, los santos también interceden, o sea, el testigo de Jehová le va a decir que no hay infierno, el evangélico y el católico van a decir que sí hay infierno, los mormones tradicionales van a decir que hay la poligamia, que pueden tener varias esposas, el católico y el evangélico van a decir que el hombre puede tener una sola esposa. Eso sería un problemón. Unos dirían que hay que guardar el domingo, otros el lunes, otros dirían que a Dios no le importa el día que usted quiera reunirse con tal de agradarle a Dios, que a Dios no le importa el día, a otros dicen que a Dios sí le importa el día. Ese es el ecumenismo. Muchos pueblos lo han intentado, pero siempre han fracasado. Yo he estado en algunas reuniones ecuménicas por varios asuntos de libertad de culto, sobre todo en la época del 2000, y se trata lo mejor que pueda de llevar el asunto, pero en el momento que se topa alguna doctrina, ya eso es fuego, hermanos. Así que ese es el ecumenismo, da la idea de vivir en una misma casa o en una misma iglesia, pero con diferentes interpretaciones de la Biblia. Algo imposible. El empirismo es otra escuela de pensamiento, que esta filosofía dice que el conocimiento humano procede a través solamente de la experiencia. Si bien es cierto, la experiencia es buena, la experiencia nos ayuda, los mayores saben mucho más que uno por la experiencia y nos aconsejan. Sin embargo, ellos dicen que todo se basa en la experiencia y no necesariamente puede ser así, ¿no? Aunque la experiencia ayuda. Entonces, las sensaciones interiores, exteriores, es lo que nos van a enseñar y no necesariamente la razón o el intelecto. Hay que ver para creer, es un dicho muy común entre ellos. En algunas iglesias cristianas esta doctrina ha tomado lugar en el campo de las emociones, cuando dicen, por ejemplo, yo sentí, yo vi, yo me imaginé. Entonces, lo cual puede ser verdad, pero es algo muy personal. No se puede hacer doctrina de un acto personal. Saludos para Flor también, que está escuchando. Entonces, el empirismo se basa en las experiencias, más que en la razón, más que en el estudio, más que en la investigación. Se basa mucho en las emociones también. Sin embargo, hay que recordar que no se puede hacer doctrina de la experiencia de una persona. Por más buena que haya sido la experiencia de la persona, no se puede aplicar a todas las personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las doctrinas de Dios son incambiables, inerrantes y están en la Biblia. El epicureísmo, que fue fundado por Epicurio, él sostiene el punto de vista que el placer es el valor supremo y la finalidad del hombre. Miren, para Epicurio, que era un filósofo griego, el placer era la finalidad del hombre. Aceptar un placer que no produzca dolor. Evitar todo placer que impida un placer mayor. Es decir, si usted iba a sentir placer con algo, pero ese placer le impedía un placer mayor, debe dejar el placer menor y aceptar el placer mayor. Entonces, evitar todo dolor que no produzca placer.
Ellos entienden por placer lo que proviene de un espíritu y de un cuerpo sano, es decir, no de Dios. Para Epicurio, no necesariamente el placer viene de Dios, sino viene de vivir la vida con un cuerpo sano, ¿no es cierto? El dicho antiguo, mente sana en cuerpo sano, o sea, va muy bien aquí dentro del epicureísmo. Buscar placer solo en lo intelectual y la salud no es buscar la verdadera felicidad, ¿no es cierto? Si bien es cierto el placer intelectual, porque hay gente que siente placer con estudiar un libro, con investigar, ver documentales, y eso está bien, ¿no? Es un placer intelectual, un placer físico, y también es correcto tener buena salud. Sin embargo, obviamente hay que ir un poco a lo que ellos olvidaban, ¿no? A lo que ellos olvidaban, que es también buscar la felicidad en base a lo que Dios dice en su palabra. Y obviamente ellos, los griegos, no conocían al verdadero Dios de Israel en esos tiempos, ¿no es cierto? Entonces el epicureísmo busca el placer, esa es la finalidad de la vida. Pero ojo acá, un placer sano, un placer intelectual, no necesariamente como el estoicismo, que es otro tipo de placer, ¿no? De ahí viene el escepticismo, que es fundado por Pirro en el año 360 a.C. Él era un filósofo griego que dice que las sensaciones ilusorias pueden ser la base de nuestros juicios sobre la realidad. Practican el reposo mental, buscan la felicidad por el reposo, equilibrio y tranquilidad. Tales personas, dice un teólogo, no viven, vegetan. Si bien es cierto, es bueno el reposo mental, la tranquilidad, tener equilibrio, es bueno para el espíritu. Sin embargo, ellos eran escépticos a lo que puede existir en el futuro, escépticos a que haya Dios después de la vida o después de la muerte. Sencillamente hay que vivir en calma, en reposo, en tranquilidad, aunque en parte es bueno. No es necesario creer en Dios. No se sabe si hay cielo o hay infierno, no nos interesa. Entonces vivamos tranquilos, y lo del futuro pues será lo del futuro. Tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo, ¿no es cierto? De ahí viene el esoterismo, que es otra escuela de pensamiento filosófico, pero aquí ya es un sistema de pensamiento filosófico oculto, ¿no es cierto? En privado, oculto, que es una doctrina que se comunica a los iniciados, estudia los símbolos. Para ellos es muy importante el estudio de los símbolos para el esoterismo, ¿no es cierto? Yo qué sé, la estrella de 5 puntas, la estrella de 6 puntas, la cruz invertida, la cruz inmisa, la cruz de Cusata, la cruz de San Antonio, y todos los símbolos que usted puede imaginarse que hay, como el yin y el yang, y todos los símbolos ocultos y otros que son públicos. Para ellos es muy importante el estudio del símbolo dentro del esoterismo. Para ellos hay símbolos en todo lo que existe, y al estudiar esta simbología el hombre descubrirá las razones de su existencia. Entonces, para ellos, obviamente los símbolos son importantes, ya que no puede haber nada sin que exista un símbolo, y el símbolo va a descubrir las razones de la existencia, ¿no es cierto? Por eso yo creo que cada religión y cada pueblo en cierta manera tiene algo de esto del esoterismo, en mi opinión, ¿no? Saludos para la pastora Rosa Villacrés también, que se está conectando al estudio. Entonces cada religión tiene, digamos, algo de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos se asustan cuando se dice la palabra cábala, ¿no es cierto? Cábala en hebreo significa sencillamente recibir, ¿no? O recibir el Shabbat, como lo hace el judaísmo, antes de que comience el séptimo día de la semana, que es el día bendecido por Dios. Ellos dicen cábala Shabbat o recibir el Shabbat. Sin embargo, hay otros grupos que le han dado el sentido a la palabra cábala, algo más oculto, mucho más profundo. Entonces, esoterismo, en mi opinión, creo que hay casi en todas las religiones. Pero obviamente hay otras que son más, otras que son menos. Usted, cuando va a una congregación, va a encontrar símbolos. Si usted ve una cruz, sabe que es una iglesia católica o iglesia evangélica.
Si usted ve el Maguen David o la estrella de David, sabe que es una sinagoga. Si usted ve una media luna por ahí, de pronto puede ser una mezquita del Islam. Y así cada grupo tiene sus símbolos o sus libros, que aunque ellos digan que no son símbolos, sí también son símbolos. Como en el caso de los testigos de Jehová, usted puede vivir para siempre en el paraíso, en la tierra, el despertar de la atalaya, aunque ellos dicen que en los salones de ellos no tienen símbolos, pero sí, los libros son símbolos también, o tradiciones que no pueden sacarse de sus mentes, ¿no es cierto? También existe lo que es el espiritualismo, que es un ismo o una escuela de filosofía que sostiene que el espíritu es el centro de todas las cosas y actividades humanas. Entienden por espíritu a lo psíquico, a la psique o al alma, ¿no es cierto? El pensamiento puro es dualista, pluralista, panteísta, acepta la reencarnación y la evolución del espíritu. Miren qué interesante, ¿no? O sea, en el espiritualismo podemos ver que tratan de que haya una negación al cuerpo. Saben que el ser humano tiene el cuerpo, pero más la fuerza de ellos, dicen, es el espíritu, nutrir el espíritu, pero para ellos el espíritu lo confunden con lo que es lo psíquico, o lo que sería en hebreo la neshama, la nefesh, o el alma, ¿no es cierto? El alma, en latín el alma, ánima. Entonces para ellos el pensamiento es dualista, pluralista, panteísta. O sea, me explico. Dualista quiere decir que puede haber dos fuerzas en el universo, el del bien y el del mal. Pluralista, que existen varios sistemas de practicar lo espiritual, por ejemplo el yoga, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? El yoga. Panteísta, que Dios es todo y todo es Dios, es decir, Dios está en todas las cosas, ¿no? Entonces, para ellos, las razones de su existencia es más, digamos, el espiritualismo, nutrir el espíritu, aunque el cuerpo no necesariamente sea tan cuidado. Pero en la Biblia dice el apóstol Pablo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser cuidado y guardado irreprensible hasta la venida de Yeshua, dice, ¿no es cierto? De hecho, aún Dios nos dice qué debemos comer, qué no debemos comer, qué debemos leer, instruirnos en su palabra, en las buenas acciones. ¿Por qué? Porque en la Biblia el ser humano es un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Lo que pasa en lo espiritual se refleja en lo físico, y lo que pasa en lo físico se refleja en lo espiritual, en la Biblia hebrea. En cambio, en este sistema filosófico del espiritualismo, no le dan tanta importancia al cuerpo, sino más a lo espiritual. Sin embargo, Dios le va a pedir cuentas aún de su cuerpo. Si lo ha maltratado, le va a pedir cuentas. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio el año 334 al 262 vivió este hombre. El nombre se deriva del griego estoa, que significa pórtico, ya que su fundador enseñaba desde un pórtico de Poikile en Atenas, Grecia. Recuerde que muchos de los ismos que nos han enseñado y hoy tenemos y se seguirán enseñando nace justamente en Atenas, en lo que es Grecia, la cuna de los deportes, de las olimpiadas, de la cuna de la democracia, la cuna de la política, que significa el buen gobierno de los pueblos, entre comillas. Entonces el estoicismo también va a nacer ahí en Grecia. La sabiduría y la felicidad se derivan de la virtud, dicen ellos. Es decir, hay que vivir con la razón y con el orden del universo. Hay que ser insensibles a los males físicos. Entonces, para ellos algo muy importante son las virtudes. Las virtudes en la Biblia son algo bueno. Por ejemplo, hay virtudes teologales como la fe, la esperanza, el amor. Hay virtudes que son adquiridas, que son bien difíciles, como el dominio propio, la paciencia, etcétera. Hay muchas virtudes que el hombre tiene porque es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Entonces, una persona que practica las virtudes, dice el estoicismo, hace muy bien y va a tener felicidad. Y en cierta forma nomás es verdad, porque no se va a meter en problemas, va a andar de acuerdo a la ley, no se va a meter en problemas con el prójimo, ni con su familia,
porque va a ser un hombre virtuoso, diría alguien, o una mujer virtuosa. Aún la Biblia habla de la mujer virtuosa, ¿no es cierto? Hay que vivir con la razón, no necesariamente con la pasión. ¿Por qué? Porque las pasiones nos meten en problemas. La razón nos dice generalmente, cuando tenemos buena información lo que es correcto. Pero las pasiones nos van a meter en problemas, Pero también negar las pasiones es algo bien complicado, no se puede negar las pasiones, porque Dios nos hizo así. De hecho, Agustín de Hipona llega a decir, él sufre por las pasiones que tiene. Decía Agustín, él dice, yo fui engendrado. ¿Para qué fui engendrado? Fui engendrado porque mis padres pecaron, porque ellos lo veían dentro de la teología de Agustín, que luego va a ser la teología católica que va a dominar hasta la Edad Media y hasta hoy en muchas partes. Aunque Agustín de Hipona fue un gran teólogo, un gran filósofo, sin embargo, él llegó a considerar que el pecado original se hereda a través de la relación sexual. ¿Me explico? Entonces, todo ser humano nacemos en pecado porque nuestros padres también heredaron el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva. Entonces, la relación sexual es la que va a producir el pecado original. Entonces, todos nacemos en pecado porque aún esa intimidad sexual es producida por el pecado. Por eso es que él llegaba incluso a decir que el matrimonio era un pecado legal, que Dios lo permitía para que se reproduzca la gente y llenen la tierra, ¿no es cierto? Entonces son teologías, en el hebreo no existe pecado original, les comento. En Israel, en el judaísmo, no existe pecado original. En la teología cristiana sí hay pecado original, pero es en base a las interpretaciones que dio Agustín de Hipona a los escritos del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces el estoicismo dice las virtudes son buenas. Cuando una república como Roma creció tanto al principio, en gran parte cuando usted ve las leyes que tenía Roma en el mundo antiguo era por las virtudes. Practicaban la honestidad, la paciencia, practicaban el respeto, y mientras Roma estuvo practicando las virtudes le fue bien. Cuando comenzaron los vicios le fue mal. Entonces, si un pueblo, si un gobernante practica las virtudes, normalmente un pueblo va a crecer, o esa familia va a crecer, porque las virtudes vienen también de Dios. Aunque no están ahí los mandamientos de Dios, que hay que anexarlos, que es mucho mejor para tener mandamientos de Dios y virtudes en práctica. Sin embargo, estos pueblos que desconocían los mandamientos de Dios practicaban las virtudes que son innatas. Entonces hay que vivir con las virtudes, con la razón, con el orden del universo, con lo natural. Hay que ser insensible a los males físicos. Entonces lo natural me dice que un hombre debe estar con una mujer. No puede estar un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, porque no es natural. Eso más o menos es parte de la filosofía también del estoicismo. El evolucionismo es una filosofía científica, esto ya es ciencia, entre comillas, que enseña que el cosmos se desarrolló por sí mismo y que el hombre y los animales han llegado a existir de lo imperfecto a lo perfecto. Churos, yo digo, hace falta mucha fe para creer en algo así. Lastimosamente ese tipo de cosas nos enseñaban a nosotros en el colegio, porque en esa época era enseñanza oficial. Ahora ya no. Después ya vino el Big Bang, que se puso de moda también un tiempo, y eso se comenzó a enseñar. Sin embargo, antes de la teoría del Big Bang, en nuestra época de colegio, era muy normal estudiar el evolucionismo, y usted tenía que poner las clases como eran, porque si no podía perder el año en la materia. Y ahí nos enseñaban que el hombre era un mono, que que andaba sobre los árboles, que habían sequías, y como ya no había agua, comenzaron los monos a buscar lugares donde haya agua, emigraron y comenzaron a andar algo erguidos, y comenzó el Homo sapiens. En verdad son ridiculeces, pero ese es el evolucionismo, una filosofía científica que hoy prácticamente los mismos científicos ya la han descartado y ya no tiene validez, ¿no es cierto? El hombre y los animales, según la Biblia, somos creación de Dios, las plantas, todo lo que existe. Sin embargo, para el evolucionismo fue poco a poco de lo imperfecto a lo perfecto, ¿no?
Y yo, como siempre digo, pues lo triste es que esa teoría comenzó en Ecuador, pero no por un ecuatoriano, no, sino fue en las Galápagos, cuando el que le dio forma, Charles Darwin, llegó a Galápagos, por ahí vio algunos animales, tortugas, etcétera, otro tipo de animales que son muy comunes en las Galápagos, las Islas Galápagos en Ecuador, y a él se le nació esta famosa idea errada de la evolución. El gnosticismo viene del griego gnóstico, que quiere decir lo contrario del agnóstico, que no conoce, que no sabe. El gnóstico es capaz de conocer. Es una persona muy estudiada, que investiga todo lo que puede, sobre todo temas espirituales. Tiene las teorías del conocimiento. Incluso hay varios tipos de gnósticos, hay que aclararlo. Los místicos que hablaban de los secretos divinos, que por ejemplo decían que en una hoja podían haber miles de ángeles. Entonces ellos tenían unos conocimientos místicos tan fuertes que decían que recibían revelaciones de parte de Dios. El gnosticismo es una sabiduría sobrenatural, se opone al mundo real y dice que hay que rechazar el placer físico y mortificar el cuerpo. Entonces, en muchas religiones que mortifican el cuerpo para supuestamente agradar a Dios, viene ya desde los varios grupos gnósticos. Había grupos gnósticos buenos en ciertos puntos, pero no necesariamente buenos en otros puntos. Entonces, en la Biblia Dios manda cuidar el cuerpo, pero ellos muchas veces castigaban el cuerpo, y aún los placeres físicos que son buenos para el cuerpo, que Dios no los prohíbe, sencillamente lo prohibían. Por ejemplo, les doy un dato. Hubo un teólogo en el siglo segundo, tercero después de Cristo, que incluso a lo sexual le vio como algo malo, pecado, y se castró, porque de esa manera él pensó que iba a agradar a Dios e iba a evitar el pensamiento sobre las mujeres. Se castró, si no recuerdo mal. Bueno, mejor no digo el nombre del teólogo, pero usted lo puede encontrar en la internet, ¿no? Porque él pensaba de esta forma, que hay que rechazar el placer físico y mortificar el cuerpo. Cuando Dios dice que lo físico, si lo usamos de la manera correcta, está bien, incluso para reproducirnos, tener hijos, como es uno de los mandamientos de Dios. El humanismo separa a Dios del hombre, es otra escuela de pensamiento, donde obviamente para ellos el hombre es todo, su razón. Para esta hueca filosofía, el hombre es el centro de todo, no es Dios. Entonces la gloria no la da a Dios, la da el hombre a sí mismo. Dice, lo que tengo es por mí mismo, el mundo existe por nosotros, hemos construido ciudades, etcétera, etcétera. Entonces el humano, aunque es bueno que el humano trabaje, haga muchas cosas importantes, sin embargo, según la Biblia, la gloria viene de Dios. Él hace llover sobre buenos, sobre malos, sobre justos, sobre injustos. Entonces el humanismo separa a Dios del hombre, y ya no es el centro de Dios. Dios va a un segundo lugar y el hombre es el primer lugar. Ese es el humanismo, es un ismo o una escuela de pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, el fundador del comunismo también era un humanista, les cuento, ¿no? Aunque no me quiero meter mucho con este tema del comunismo, con los escritos que él tenía, pero bueno, en parte en los escritos de él también había mucho del humanismo. El liberalismo es una escuela de pensamiento donde la mente tiene ya libertad para pensar sin reservas. El hombre es bueno, puro y justo, no existe el infierno, Dios es el Padre de todos y a todos nos ama por igual. Ese es el liberalismo. Entonces hay personas que piensan así, donde dicen todos los caminos conducen a Dios. Dicen ellos, puedes pensar tú libremente como tú gustes, el hombre es bueno y puro y justo, ¿sí? Y el infierno, eso no existe, eso es un cuento, y Dios es el Padre de todos, así que nos ama a todos por igual. De hecho han habido grandes liberales en
en el mundo. Si bien es cierto, es bueno tener una mente abierta para pensar, sí es correcto en cierta forma, pero también el pensar que no necesitamos de una guía de Dios, sí es un error. ¿Por qué? Porque en el caso del liberal, para él todo hombre es bueno. Todo hombre es bueno. Eh, por ejemplo, había un filósofo que era francés, que él decía que el hombre es bueno por naturaleza. Si el hombre se vuelve malo es por el sistema, que lo forza a hacerse malo. Ese es un concepto que suena bonito, pero hasta qué punto es verdad. Sin embargo, había el autor del Príncipe, recuerdan a Maquiavelo, que él decía lo contrario, que el hombre es malo por naturaleza y que actúa bien solo cuando le conviene, ¿no es cierto? Entonces, ese es el liberalismo. Todo hombre es bueno y puro y justo, así que no hay problema, no se va a ir al infierno. El materialismo, en cambio, es esa doctrina basada en la materia, que todo es materia, el arjé es la sustancia de lo que se compone todas las cosas y a ella se reducen todas las cosas. Nada funciona por espiritualidad o por el espíritu o el destino. Todo es materia, claro, hay religiones que le hablan del destino también. Y por las leyes físicas. El alma forma parte de la naturaleza y obedece a las leyes de la naturaleza. El hombre es materia. Cuando el hombre muere, muere el alma. Si es que en caso tuviera alma. Comamos y bebamos que mañana moriremos. En otras palabras diría el apóstol Pablo en cuanto a este tipo de doctrina. Entonces el materialismo es algo que dice lo que tú ves es lo que existe en realidad. Y cuando muramos ya nada deja de existir, nada va a existir. No es que hay un alma, ahí se acaba todo, dice el materialismo. Lo importante es la materia, los átomos, ¿no es cierto? Todo está formado por átomos, bueno, aunque ahora ya se divide en neutrones, protones, según la física cuántica. Sin embargo, ese era el pensamiento del materialismo griego original. Todo está hecho por átomos y el hombre también está hecho por átomos y cuando muere no hay un más allá. El monismo reduce en todas las cosas a la unidad, aún de los principios y las leyes físicas, sea que se llame Dios, naturaleza, cosmos o éter. Entonces, monismo quiere decir uno, no, uno, es decir, todo se resume en una sola unidad, que es Dios, No importa que sean principios morales, que sean leyes físicas, que se llame Dios, se llame naturaleza, se llame Pachamama, no importa. Todo se reduce a eso, a una sola cosa que es Dios. El panteísmo viene del griego pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. O sea, en este sistema filosófico, en este ismo, Dios es todo y todo es Dios. Dios y el mundo forman una unidad, son lo mismo y no lo dividen. El mundo está inmanente, a él no se le despega y son una sola realidad. Entonces, para el panteísmo, Dios puede estar en una piedra y esa piedra es Dios. Dios puede estar en la madera y esa madera es Dios. Una persona también puede ser Dios porque ahí está Dios, ¿me explico? Dios es todo y todo es Dios. Por eso incluso ustedes cuando escuchan la palabra panteón, ¿no es cierto? Si se les viene a la mente. El panteón originalmente era un edificio romano donde se llevaba a los dioses de todos los pueblos que ellos conquistaban para adorarlos, pero eran estatuas. Por eso es que cuando conquistaron Jerusalén y querían llevarse al Dios de Israel al panteón romano, el soldado romano que entró y les dijo al Cohen Gadol, ¿dónde está tu Dios? Dijo, en el cielo, no tenía que llevarse. Entonces el panteísmo, Dios es todo y todo es Dios. También Dios está en todos los dioses. El pietismo es una teoría protestante, liberal, que solamente nace con la piedad. Es decir, lo que a Dios le importa más son las buenas obras y la piedad. El pluralismo acepta la existencia de varios mundos o planetas habitados. Entonces el pluralismo dice, no puede haber vida solamente aquí en el planeta Tierra. Tiene que haber otros planetas, otras vidas, otras estrellas que son habitables. Tal vez la Luna es habitable, no lo sabemos. De hecho, se habla mucho de los ovnis, etcétera, etcétera. Entonces, el pluralismo es la creencia de que
hay muchos mundos habitados, no solamente en nuestro planeta. Por ejemplo, en el Ecuador hay un ufólogo muy conocido, Jaime Rodríguez, que trata mucho sobre estos temas. El politeísmo es la creencia en varios dioses, aun como creían los griegos que tenían 12 dioses en el monte Olimpo. El más importante era Zeus, ¿no es cierto?, el jefe de los dioses. Entonces, para los griegos, cada fuerza de la naturaleza era un dios. Poseidón era el dios del mar, Zeus era el dios del trueno, Afrodita era la diosa del amor, etcétera. Hermes era el dios de los mensajes. Entonces, los hindúes, los griegos, los romanos y muchos eran politeístas y creían en la existencia de varios dioses que asociaban a sus religiones. Entonces, el politeísmo es la creencia en un solo Dios. Perdón, en varios dioses. Entonces, sin embargo, hay que aclarar que la palabra politeísmo no es una palabra hebrea, es una palabra griega, ¿no es cierto? Entonces, politeísmo es creer en varios dioses. Tal vez la ventaja que tenían los que creían en el politeísmo era que si algo no le iba bien, le culpaban a ese dios y se cambiaban de dios. ¿Me explico? Entonces decían, no, este dios no me funciona, me cambio a otro dios. Pero en la Biblia hebrea o en el cristianismo, obviamente no se puede decir eso. Si a la persona le va mal o sufre, no puede decir Dios tiene la culpa, así que le culpo a Dios. No, porque siempre en la Biblia la culpa no va a ser de Dios, sino va a ser del ser humano o de las pruebas que le pone Dios, o culpa de los demás. Entonces el politeísmo cree en muchos dioses, pero si ese Dios no le funciona, se cambiaban a otro Dios. El positivismo, en cambio, es otro sistema filosófico, es otra escuela de pensamiento de que si usted confiesa positivo, piensa positivo, le va a ir bien en la vida. Incluso hace algunos años atrás salió un video, un libro sobre uno de esos temas. Hay iglesias que son positivistas o positivas. Hay que confesar y obtener hay que confesar para obtener lo que tú quieres. También eso se puso muy de moda en la época de los 90, sobre todo en varias iglesias cristianas de índole neopentecostal, donde se decía confiese y va a tener lo que usted quiera. Diga el auto qué color quiere que sea, de qué año quiere que sea, la casa, la bicicleta. Entonces hay muchas iglesias hasta el día de hoy, ya no tantas, pero sí las hay que son iglesias positivistas. Entonces el positivismo salió con Augusto Comte, más o menos por 1830, más o menos por ahí nace esta escuela de pensamiento, ¿no? El día de hoy, si lo aplicamos a la religión, mucho de esto hay en el neopentecostalismo, en el movimiento G12, etcétera, sobre todo en el medio evangélico. El racionalismo es una filosofía que en cambio dice que todo se sustenta con la razón, la capacidad de pensar. Para ellos no existen los milagros, no se puede creer en lo que la razón no entiende. Para ellos la razón debe estar sobre la fe, nunca la fe sobre la razón. Sin embargo, en Israel, en el judaísmo, siempre la emuná o la fe debe estar sobre la razón. De hecho, hay un dicho que se dice que para vivir en Israel tiene que creer que todos los días hay milagros. Incluso en el cristianismo, Agustín de Hipona llega a decir que la fe es un balcón superior a la razón. Aunque él dice cree para entender y entiende para creer, sin embargo él va a decir que la fe está sobre la razón, aún dentro del cristianismo. Entonces el racionalismo dice, si no se filtra por la razón no vale. La Biblia dice no, la Biblia dice Yeshua caminó sobre las aguas, eso no entra en razón, pero sucedió. Multiplicó los panes, 2 panes y 5 peces, dio de comer a más de 10,000 personas, hombres, mujeres y niños, resucitó, cosas que la razón nunca las va a aceptar, ¿no es cierto? Entonces la fe está sobre la razón, tanto en Israel como en el cristianismo. Y el universalismo, ya para terminar, es un pensamiento religioso de la Edad Media que concede la salvación a todos. Se dice que es el precesor o el padre del ecumenismo. El centro de la historia es el pueblo judío y luego la cristiandad. Dios afirmó, según ellos, la redención para todos. Entonces, el universalismo es donde se ofrece la salvación para todos. Para todos, no hay ningún problema, judíos, cristianos. Dios nos ama a todos por igual.
Y obviamente dentro de estos ismos que hemos estudiado algunos, solamente conceptos básicos, también entra el cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo también tiene muchos ismos o muchas escuelas de pensamientos. No necesariamente un pentecostal piensa igual que un neopentecostal, un bautista no necesariamente piensa igual que un calvinista o que un presbiterano o que un aliancista o que un metodista o que un católico o que un protestante o que un testigo de Jehová o que un mormón o que un adventista. Hay muchos ismos, muchas escuelas de pensamiento también en el cristianismo. También en el judaísmo hay muchas escuelas de pensamiento, no tantas como en el cristianismo hay algunas, y también en el islamismo hay muchas escuelas de pensamiento. Eso es, queridos amigos y amigas, espero que esta clase que la he llamado los ismos, escuelas de pensamiento, nos hayan instruido en algo para aprender un poco más. Y si el Eterno lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, bendiciones.